Buenas tardes a todas y todos. Les traigo el saludo fraternal y combativo del movimiento político La France Insoumise, de su diputado europeo Younous Omarjee, de sus diputados nacionales, con el presidente del grupo Jean-Luc Mélenchon, que fue nuestro candidato en la presidencial. El 26 de mayo próximo se van a desarrollar las elecciones europeas. Ya los liberales que tengan fachada de derecha, fachada de centro o que se digan socialdemócrata han empezado a explicar que la opción es entre los populistas y los demócratas. Por supuesto, para ellos son ellos los demócratas y somos nosotros los populistas. No tienen vergüenza. La barbaridad ya está aquí en Europa y son las políticas de la Unión Europea que lo ha permitido. ¿Qué hace la Comisión Europea cuando refugiados están huyendo la guerra de Siria o de Irak o están huyendo las dictaduras de Eritrea o la guerra en Sudán? Miran por otro lugar, mientras miles de refugiados, incluso de niños, se ahogan en el Mediterráneo. Pero siguen saqueando a los países del sur con tratados comerciales injustos que no dejan ninguna esperanza a la juventud y les empuja a emigrar. Es la política de la Europa que ha hundido nuestros pueblos en la pobreza, la juventud en el destierro forzado para encontrar trabajo, los ancianos en el temor de no tener para sobrevivir después de años de trabajo y los trabajadores en la incertidumbre del día siguiente. Son sus tratados que imponen la austeridad fiscal a todos los países, que obligan a pagar la deuda antes de invertir, a privatizar los sectores públicos, de los cuales los sectores indispensables para la bifurcación ecologista. Son sus tratados que organizan la competición entre los trabajadores de los diferentes países, destruyen las protecciones sociales en todos nuestros países, provocan desempleo y desarrollan precariedad masiva, especialmente para las mujeres y los jóvenes. La política de la Unión Europea es una política en favor de las multinacionales, en contra de los intereses de los trabajadores y de los pueblos. A ellas no les importa el cambio climático, no les importan las contaminaciones, no les importa la pérdida de biodiversidad, solo les importan sus ganancias y por eso tienen tanto afán en defender y en concluir nuevos tratados comerciales como el con Canadá y el con Japón, tratados que siguen destruyendo las protecciones sociales, las protecciones ambientales y sanitarias y empobrecen a nuestros campesinos. No queremos más de esta Unión Europea, no queremos más de esta dictadura de los mercados financieros, no queremos más de una Europa fortaleza, no queremos más de esta europea de los lobbies en contra de los pueblos y del planeta. El 8 de septiembre es fiesta de Asturias, pero también a nivel mundial un día de movilización por el clima. Hoy día en Francia salieron más de 120.000 personas en todas las ciudades de Francia para decir lo que queremos es cambiar de sistema, no es cambiar el clima. Tenemos la responsabilidad de ofrecer alternativa a la extrema derecha y al neoliberalismo, porque no queremos tener que elegir entre el liberalismo de Macron y Merkel o el liberalismo de Orbán y Salvini. Por eso se empezó a construir entre diferentes fuerzas de Europa una lista común para las elecciones europeas. Están Podemos en España, el Bloque de Izquierda en Portugal, France Insoumise en Francia. A estas tres fuerzas se sumaron la Alianza Roja y Verde de Dinamarca, el Partido de Izquierda de Suecia y la Alianza Izquierda de Finlandia. Y otras fuerzas se pueden juntar en los meses que vienen, porque es posible hacer otra Europa,
una Europa de la democracia y de la solidaridad, de la cooperación entre los pueblos para un futuro digno y respetuoso del planeta. Es tiempo de construir la Europea de los pueblos. Ahora el pueblo sí se puede.